Ok, buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase. Es mi primera vez que doy una clase en vivo mediante la plataforma de YouTube, así que ahí vamos en el camino, mejorando cada vez más para ustedes. Quiero felicitarlos pues a los que están aquí ahorita mismo, que pudiendo haber estado haciendo otra cosa, viendo televisión o lo que sea, han decidido tomar una hora de su tiempo para ilustrarse, ¿verdad? Y conocer un poco más y estar un poco más preparado en cuanto a la materia de química. Hoy es el Día del Trabajador, se me había ido la onda, sin embargo aquí estamos pues cumpliendo con ustedes, con los que se han conectado, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio entonces. Eh, Quizás me están escuchando ahorita mismo después que ya hablé, eso ya lo he comprobado, así que tengan en cuenta eso por un lado. Segundo, pueden hacer todas las preguntas que desean vía chat cuando yo indique. Cuando digo, bueno, alguien tiene alguna pregunta, entonces yo esperaré a ver si contestan por el chat. Así que cualquier sugerencia, si no me escuchan bien o algo, espero que me lo escriban para ir mejorando cada vez más. Así que bienvenido y una vez más, felicidades a los que están aquí viendo el video. Bien, antes de iniciar lo que son las unidades de concentración, teníamos que tener en cuenta o tener un conocimiento básico de lo que es las disoluciones. Yo grabé un video en YouTube, ¿verdad? En donde explico los conceptos básicos de las disoluciones. Sin embargo, vamos a recordar algunos que son muy importantes para tenerlos en cuenta para esta clase. Ya está la parte como matemática de la clase. Así que, si recordamos, nosotros cuando hacemos una mezcla, aquí tenemos agua, ¿verdad? Y agregamos dentro de la mezcla una cantidad más pequeña, digamos que de sal. Agregamos sal en la mezcla, ¿verdad? La revolvemos, la agitamos y vemos cómo a nuestra vista la sal va desapareciendo. Sin embargo, no es que desaparezca, sino es que se va disolviendo. Entonces, cuando ocurre lo que es la mezcla homogénea, se convierte en lo que llamamos una disolución. Aquí tenemos una disolución formada por una mezcla homogénea de agua y sal. Todas las mezclas homogéneas, perdón, todas las disoluciones tienen que ser mezclas homogéneas. Aquí hay agua y sal, aunque no podamos ver la sal. Todas las disoluciones son mezclas homogéneas. Si hay una mezcla heterogénea, entonces no es disolución. Pero hay algunas mezclas homogéneas que no son disoluciones, como la leche. Yo lo decía en el video. La leche es una mezcla homogénea, sin embargo, sus partículas pueden verse con un microscopio. Y ya entonces no sería una mezcla homogénea, sino otro tipo de mezcla que se llaman coloides, que ese es otro tema. Pero las mezclas homogéneas, yo si quiero observar a ver si veo la sal con un microscopio, no la voy a poder ver. Ni siquiera los iones cloros, ni mucho menos los iones sodios, no se pueden ver. Así que esto es una disolución. Los componentes mínimos de una disolución son los siguientes, ¿verdad? Tenemos la mezcla ahorita de agua y sal. Aquí tenemos agua y sal mezclada. Es una disolución. ¿Qué componentes hay allí presentes? Tenemos el soluto, que es el que se encuentra en menor cantidad. Lo que se encuentra en menor cantidad es la sal, ¿verdad? También tenemos el disolvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad. En este caso viene siendo el agua, ¿verdad? De ahora en adelante voy a llamar al disolvente solo solvente. Hay algunos que lo llaman solvente, algunos libros lo llaman disolvente, pero lo voy a llamar solvente para no confundirlo con la disolución. La disolución, entonces, incluye esos dos componentes, tanto el soluto como el solvente. Ambos hacen la disolución. ¿Sí? Tanto el soluto como el solvente. Ahora,
Vamos a ver. Hay unas cosas que tenemos que tener presente antes de iniciar los problemas. Cuando nosotros agregamos, ¿verdad?, sal al agua, cambió una magnitud que es la masa. Ahora, esta disolución no tiene la misma masa que el agua antes de agregar la sal. Entonces, cuando dos sustancias se combinan, también se combinan sus masas. ¿Qué significa esto? Que aquí podemos sacar una ecuacióncita en donde dice que vamos a hablar de gramos porque en química se trabaja mucho con los gramos, pero funciona bien con kilogramos, con miligramos, cualquiera que sea la unidad de masa. La masa de la disolución, o sea, los gramos de disolución, es igual a la suma de los gramos del soluto más los gramos del solvente. Esta es una primera ecuacióncita. La lógica me dice que si yo sumo las masas del soluto y del solvente, me va a dar la masa de la disolución. Otra cosa que también tenemos que tener presente. Hay que ver si el soluto y el solvente, antes de unirse, en qué estado se encontraban. En el caso del agua y la sal, el agua está en estado líquido y la sal estaba en estado sólido. Entonces, si aumentó su masa, no aumentó su volumen. Entonces, eso hay que tener cuidado. Los sólidos no aumentan significativamente el volumen de la disolución. Aumentó la masa, hay más masa, pero no el volumen. Sin embargo, si en vez de agregar sal al agua, yo hago una mezcla de alcohol o etanol con agua, ¿verdad? Aumentan tanto la masa como su volumen. Yo agrego que media botella aquí de alcohol a lo mejor se va a derramar porque el volumen aumentó. O sea, si dos líquidos se unen, aumenta su masa y aumenta su volumen. Pero si un sólido, ¿verdad?, y un líquido se unen, solo aumenta su masa, pero no su volumen. Cuando hablamos de dos líquidos que se unen, entonces tenemos esta ecuación. Mililitros de disolución es igual a mililitros del soluto más mililitros del solvente. Como les decía, esto puede ser con cualquier unidad de volumen, sino que nosotros en química, en concentración, trabajamos mucho con los gramos y con los mililitros. Por eso lo dejé en mililitros. Recuerden, los gramos de disolución o la masa de una disolución es la suma de las masas de los componentes soluto y solvente. Igual sucede con el volumen de la disolución. Es la suma de los mililitros del soluto con los mililitros del solvente. Lo que no deben hacer es lo siguiente: sumar gramos del soluto con mililitros del solvente. No lo deben hacer. O viceversa. No deben sumar los gramos del solvente con los mililitros del soluto. Ustedes no pueden sumar peras con manzanas. 5 peras más 3 manzanas son 5 peras y 3 manzanas. No son 8 peras manzanas, ¿verdad? Entonces, para poder sumar algunas cantidades, tienen que tener las mismas unidades. No se les olvide. Si está en gramos, es gramos y gramos para sumarlo. Si está en mililitros, son mililitros para sumarlo. Aquí les dejo para que tomen una captura o pueden escribirlo rápidamente en su cuaderno mientras borro. Déjame.
Bien, vamos a explicar un poco lo que es el concepto de concentración. Digamos que tenemos un café puro, negro, ¿verdad? Que se ve bien negro, tinto, no sé cómo le llaman, espeso, cómo le llaman ustedes, pero ya saben a lo que me refiero. Alguien preparó un café negro, puro, y otra persona preparó un café más claro. Si tenemos una taza, ¿verdad?, de café puro y una taza de café claro, ¿qué es lo que cambia allí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que el café sea más puro y qué es lo que hace que en la otra taza el café sea más claro si se utiliza el mismo café? Como lo decía en el video, que les voy a dejar en la descripción, ¿verdad? El video que habla de los conceptos de disolución. Allí dice que lo que vale, perdón, lo que influye es la cantidad de café en un determinado volumen. La cantidad de café, en este caso, viene siendo el soluto, ¿verdad? Entonces, la concentración tiene que ver con la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de volumen. Por ejemplo, aquí yo tengo que comparar igual cantidad de volumen para poder comparar la concentración. Aquí, esta taza tiene más café que esta que está acá. Entonces, la concentración es la relación entre los gramos del soluto y los gramos de la disolución, o mejor dicho, no los gramos necesariamente, sino comparado con alguna unidad de la disolución completa. Ustedes dirán, pero eso se parece a la densidad. No, la concentración y densidad no es lo mismo. Más adelante voy a explicar la diferencia. No es lo mismo densidad y concentración. Entonces, hay otra cosa que también hay que tener muy claro. Digamos que si yo aquí obtengo una gota de ese café ya preparado, la concentración sería menor o mayor o sería igual. Repito, si yo extraigo una gota de ese café puro, esta gota tendrá mayor concentración, menor concentración o igual concentración que la que está en la taza. Igual, igual concentración. Eso significa, o eso dice, quiere decir, perdón, la concentración es una propiedad intensiva, eso es importante, intensiva. Recuerden, de 10º año, una propiedad intensiva es que no depende de la cantidad de volumen que hay. O sea, que tanto la gota como la taza, si quiero agregar un vaso, el mismo café en un vaso, la concentración va a ser la misma porque no depende de la cantidad. Ojo, una vez ya preparada la disolución, no dije antes de. Antes de, la concentración sí depende tanto de la cantidad de solvente como la de soluto. Me refiero cuando ya está preparada la disolución, no importa si yo tengo mucha disolución o poca disolución, la concentración es la misma. Bien, cuando nosotros vamos a preparar el café, nosotros medimos en cucharadas. Bueno, voy a agregar tantas cucharadas en tantas tazas y así puedo determinar si lo quiero hacer más puro o si lo quiero hacer más claro, ¿verdad? Pero en química, nosotros no podemos dejar nada al ojo. Tenemos que hacer mediciones más precisas. Y para eso, ¿verdad? Se han creado algunas unidades de concentración. Algunas unidades son de concentración física y otras son de concentración química. Las que vamos a ver ahorita son las unidades de concentración físicas. ¿Por qué se les llama físicas? ¿Verdad? O mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entre físicas y químicas? Bueno, en estas unidades de concentración que vamos a ver de primero, no es necesario que usted tenga conocimientos de química para poder comprenderla. O sea, que una persona que no tiene nada que ver con la química puede trabajar con estas unidades de concentración. Vamos entonces, voy a compartir la pantalla para mostrarles cuáles unidades de concentración me refiero.
Bien, allí como pueden observar están todas las unidades de concentración, o las más utilizadas, mejor dicho. Del lado izquierdo tenemos las unidades de concentración física y del lado derecho tenemos las unidades de concentración química, ¿verdad? Si observan, las unidades de concentración física son porcentajes. Porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, etcétera. Si ven esta fórmula que está aquí, es el de porcentaje en masa. Cuando hablamos de porcentaje en masa, se refiere masa-masa. Si vemos esta fórmula, ¿verdad? Es la fórmula de cómo se obtiene cualquier porcentaje. La parte, que en este caso es el soluto, las unidades de concentración siempre están en función del soluto. Así que arriba va a ir siempre soluto. Sería la parte, que es el soluto, entre el todo, que es la disolución multiplicado por 100, ¿verdad? Igual acá, volumen, volumen, es similar. Parte, que es el soluto, entre el todo por 100. La diferencia está en que arriba va a una unidad de volumen que es mililitro. Y abajo también, porque es una unidad de volumen sobre volumen. La siguiente dice porcentaje masa-volumen. Como sigue siendo porcentaje, entonces arriba va masa del soluto en gramos y el volumen de la disolución, que es el todo, en mililitros, ¿verdad? Sí, como había dicho, entonces, estas unidades de concentración física tienen que ver con porcentaje. Por lo tanto, no es necesario conocer de química para comprenderla. Es como que usted tenga en un salón 25 alumnos, ¿verdad? En ese salón hay 25 alumnos. Y de esos 25 alumnos, 10 son niñas. Si yo quiero obtener el porcentaje de niñas, lo que yo tengo que hacer es dividir la parte entre el todo y lo multiplico por 100. En este caso, la parte viene siendo la cantidad de niñas, ¿verdad? Entre el todo, que viene siendo los alumnos. El todo no son los niños, el todo son los alumnos completos, todo el salón. Así que sería 10 entre 25 multiplicado por 100. Alguien que me haga ese cálculo, por favor, mientras yo busco la calculadora que no la tengo aquí. 10 entre 20, y lo puede escribir al chat, por favor, le agradezco. 10 entre 25 por 100. Exactamente, 40% colocaron allí. 40%. Entonces, así se obtienen todos los porcentajes que les mostré ahorita en las unidades de concentración. Tanto masa-masa, volumen-volumen y masa-volumen. Lo que cambia es la unidad que lleva el soluto y la unidad que lleva el solvente. Vamos a ver un problema ahorita. Voy a compartir la pantalla nuevamente para analizar un problema que tenga que ver con esto. ¿Ok? Bien, antes de realizar los problemas de unidades de concentración o con unidades de concentración, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, algunas recomendaciones
para trabajar, que son las siguientes. Cuando leemos el problema o el ejercicio, tenemos que identificar y escribir todos los datos. Esta parte es muy importante. Si usted hace esta parte bien, le va a facilitar la resolución del problema. Cuando usted escribe el dato, es importante que usted escriba tanto el número como la unidad y a qué componente pertenece. Cuando hablo de qué componente, me refiero si pertenece a la disolución, al soluto o al solvente. A esos tres componentes me refiero. También es importante que identifique la incógnita. Y por último, escoger la fórmula o fórmulas necesarias para utilizar, ¿verdad? Y entonces realizar los cálculos pertinentes. También es importante monitorear la pregunta y al final debes responderla. O sea, a veces nosotros nos hacen una pregunta y por hacer tantos cálculos se nos olvida qué es realmente lo que estamos buscando. Así que siempre andar monitoreando la pregunta. Vamos a ver entonces un problema para ver si podemos aplicar esos casos. Dice así, si se mezclan 100 gramos de glucosa con 400 gramos de agua, ¿cuál es la concentración en masa de la disolución? Entonces voy a borrar aquí. Ya quedamos con las unidades de concentración física, ¿verdad? Dice, si se mezclan 100 gramos de glucosa con 400 gramos de agua. Lo primero que tenemos que hacer es identificar y escribir los datos. El dato tiene que tener valor numérico, unidad y a qué componente pertenece. Aquí tenemos el primer dato, 100 gramos de glucosa. Así que colocamos esos datos en el tablero. Datos. El dato debe tener el valor numérico, 100, la unidad, que es gramos, y a quién pertenece. Si vemos, hay tres componentes, soluto, solvente y disolución. ¿Cómo reconocer? Bueno, el que está en menor cantidad es el soluto y el que está en mayor cantidad es el solvente. Casi siempre, por lo general, el solvente es el agua. No siempre, casi siempre. En este caso, si es el agua el solvente porque está en mayor cantidad. Aquí tenemos el otro dato. 400 gramos de soluto. Hay que colocar de quién o a quién pertenece ese valor numérico. 400 gramos de solvente, porque el agua es el solvente. Así que ya hemos identificado los datos. Luego tengo que identificar bien mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? Ahí me dice cuál es la concentración porcentual en masa. ¿A qué se refiere con concentración porcentual en masa? Se refiere al porcentaje masa. Esa es mi incógnita. Y por último, como dice las recomendaciones, identificar la fórmula o fórmulas que voy a utilizar. Me voy a mi cuadro para ver la fórmula que les había dicho. Y aquí, como estamos hablando de porcentaje masa, la que tengo que utilizar es esta. Gramos de soluto. Porcentaje masa es igual a gramos de soluto entre gramos de disolución multiplicado por 100. Recuerden, parte entre el todo, que es la disolución, por 100. Ya tengo entonces identificado todas las recomendaciones que hice aquí arriba. Así que voy a lo siguiente, realizar los cálculos. Y recuerda siempre monitorear la pregunta. Así que me voy aquí. Voy a ampliar la pantalla para poder entonces, hacer en el tablero. Bien. Como les decía, la fórmula que tengo que utilizar es esta. Porcentaje MM es igual a gramos de soluto entre gramos de disolución. Busco aquí cuáles son los gramos del soluto. 100 gramos. Esa va arriba. 100 gramos.
sobre los gramos de disolución. Uno de los errores más comunes, presten atención a esto, uno de los errores más comunes es que escriben acá abajo los 400 gramos. Error. Eso es un error. No es los 400 gramos. ¿Qué hay que hacer? Como aquí me está diciendo la fórmula, gramos de disolución, entonces yo tengo que sumar lo que les decía, las masas del soluto y el solvente hacen lo que son los gramos de disolución. La masa del soluto más la masa del solvente hacen los gramos de disolución. Por lo tanto, abajo va 500 gramos multiplicado por 100. Parte entre el todo por 100. Y eso me da un valor de, ya les digo, 20%. Entonces la respuesta es, la pregunta era, ¿cuál es la concentración en masa? Entonces su concentración, ¿verdad? Es 20% masa o en masa, como le quieran decir. Puede decir 20% masa o en masa. Es importante que especifiquen ese porcentaje a qué se refiere. Si es masa o masa-volumen o volumen-volumen. En este caso, el porcentaje es en masa. Le dejo allí un poco para que tomen una captura. Que tomen la captura del tablero antes de borrarla. De todos modos, este video va a quedar grabado en YouTube para que puedan revisarlo, ¿verdad? Yo les voy a dejar algunos problemas en la descripción del video. Ustedes pueden utilizar el video ya grabado para revisar con más detalle esto que acabo de explicar. Así que voy a borrarlo. Veamos el siguiente problema. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Voy a hacer... Ok. Tranquilo. Voy a hacer este que está aquí, el 4. Masa, volumen. Bien, veamos el problema. Se disuelven 5 gramos de HCl en 35 gramos de agua. La densidad de la disolución es 1,06 gramos sobre mililitro. Hallar la concentración de la disolución en A, porcentaje en masa, y B, porcentaje masa-volumen. Aquí faltó el signo de porcentaje, así que vamos a escribirlo bien. Voy a poner aquí porcentaje. Porcentaje masa-volumen. Hacemos lo mismo, colocamos los datos. Los datos son 5 gramos. ¿De quién es los gramos? ¿Del soluto o del solvente? Del soluto, porque es el que está en menor cantidad. 35 gramos de solvente. Recuerden que el dato tiene que tener magnitud, unidad y a qué componente pertenece. Luego me dicen que la densidad de la disolución. Ojo, ya me están dando otro dato. La densidad. Es importantísimo reconocer de quién es la densidad. Si es del soluto, si es del solvente o es de la disolución. En este caso me están diciendo que la densidad, pueden hacer, algunos le llaman ρ, otros le llaman una D, como quieran. La densidad es de la disolución. Lo voy a poner aquí. Es importante escribir de quién es. La densidad dice que su valor es 1,06 gramos sobre mililitro. ¿Por qué es importante?
¿verdad? Especificar la densidad de qué componente es. Les voy a explicar. Les había dicho que concentración y densidad no es lo mismo. Nosotros tenemos una concentración, la mayoría tiene que ver la relación de un soluto entre la disolución, ya sea en porcentaje, masa, masa, volumen, volumen o lo que sea. Una concentración, cualquiera que sea, con excepción de la molaridad que después veremos, es la relación del soluto entre la disolución, o sea, entre la disolución total. No me había mostrado el problema. Aquí está. Se disuelven 5 gramos de HCl en 35 gramos de agua. Tenemos la densidad y hallar la concentración, porcentaje, masa y masa, volumen. Así que ahí tenemos el problema. Como les decía, el problema me dice que la densidad es de la disolución. Entonces, la concentración es la relación de soluto entre disolución. Pero una densidad es la relación masa-volumen, pero la masa, ¿verdad? Y el volumen tienen que ser del mismo componente, el mismo o la misma sustancia, o una sola sustancia, mejor dicho. Una sola sustancia. O mezcla, como quieran llamarle, o mezcla. O una sustancia o una mezcla. Por ejemplo, no podemos decir que la densidad, la disolución es masa del soluto entre volumen de disolución. No. Si es densidad del soluto, arriba es masa del soluto entre volumen del soluto. Si es densidad de la disolución, arriba va masa de la disolución entre volumen de la disolución. Y si es densidad del solvente, arriba es del solvente y volumen del solvente, o sea, una sola sustancia. En la concentración es la relación soluto entre disolución, en la mayoría de las unidades. Así que no es lo mismo concentración y densidad. Así que si tenemos esta densidad y vamos a trabajar la fórmula, tenemos que tener en cuenta esto, que cuando trabajamos la fórmula de densidad solamente va los datos de una sola sustancia o mezcla. Entonces, vamos a ver las incógnitas. Aquí me están preguntando en el primer problema, ¿cuál es el porcentaje en masa o masa? Para este problema, que es el A, la fórmula ya la habíamos visto. El porcentaje en masa viene siendo gramos de soluto, que es la parte, entre gramos de disolución, que es el todo, multiplicado por 100. Bien, entonces, para hacer el problema, el primer problema, MM, ¿cuáles son los gramos de soluto? Ya lo tenemos identificado en los datos. Los 5 gramos de HCl. ¿Verdad? ¿Cuáles son los gramos de la disolución? ¿Será este? ¿Será este? ¿Verdad que no? Hay que sumarlo. 40 gramos de disolución. Si quieren hacerlo antes, lo pueden hacer. Recordando que solamente se puede sumar gramos y gramos, mililitros y mililitros. Sería 40 gramos multiplicado por 100. Así que el porcentaje masa-masa viene siendo 5 entre 40 por 100. O sea que esa solución se encuentra en un 12,5% en masa o masa-masa, como quieran llamarle. Para la pregunta B, dice, ¿cuál es la concentración en masa-volumen? Así que aquí la incógnita para la pregunta B cambia un poco. Masa-volumen. Arriba iría gramos del soluto y abajo iría mililitros de la disolución. Mililitros de la disolución. Vamos entonces
a utilizar la fórmula. Sería masa volumen. Porcentaje masa volumen. Arriba iría gramos de soluto, ya lo tenemos. 5 gramos sobre mililitros de la disolución. No lo tengo en mi incógnita, no lo tengo. Así que no puedo utilizar ninguno de estos datos para colocarlo aquí. No lo puedo utilizar. ¿Qué necesito hacer? Para eso me están dando la densidad. O sea que yo tengo que transformar los gramos a mililitro. La única manera de transformar gramos a mililitro es utilizando la densidad. En este caso, la densidad es de la disolución. Por lo tanto, si yo quiero los mililitros, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo utilizando la fórmula D igual a M sobre V y despejo V. V es igual a M sobre D. ¿Verdad? Movemos este y así. Pero la masa que voy a utilizar no es ni la del soluto ni la del solvente, sino la de la disolución. Por lo que yo les decía que en una densidad, si esto es la disolución, la masa es disolución y volumen es disolución. Que la masa que voy a utilizar son los 40 gramos. Y la densidad que voy a utilizar es la de la disolución, que es 1,06 gramos sobre mililitro. Entonces, eso me da a 40 entre 1,06 multiplicado por 100. Perdón, por 100 no. Disculpen, por 100 no. Porque no es porcentaje. 37,7 o 37 o 38 mililitros, respetando las cifras significativas. Entonces, aquí iría 38 ml multiplicado por 100. El porcentaje masa volumen viene siendo 5 entre 38 por 100. Sería 13,1% M sobre V. Pueden poner las unidades por allí también. O sea, 13,1% masa sobre volumen. Vuelvo e insisto, vamos a hacer un recorderis aquí. Esta fórmula me costó un poco más porque aquí necesitaba gramos de soluto y mililitros de disolución. Como no estaban en los datos, tuve que utilizar la densidad para transformar de gramos a mililitros. La que utilicé fue la densidad de la disolución. Por lo tanto, en la fórmula que necesitaba volumen para colocarlo aquí, tuve que utilizar la masa de la disolución entre la densidad de la disolución. Otra manera de hacerlo sin utilizar la fórmula, de transformar de masa a volumen utilizando la densidad, es escribir el dato que vamos a convertir. Yo quiero convertir los gramos de disolución a volumen, ¿verdad? Entonces utilizo la densidad como un factor de conversión. Aquí me dice que la densidad es 1,06 gramos sobre mililitro. Uno lo trabaja así. Uno puede decir que un mililitro, cada mililitro tiene una masa de 1,06 gramos. O al revés, 1,06 gramos, ¿verdad? Es la masa de un mililitro. La utilizamos como un factor de conversión dependiendo de lo que queramos convertir. Aquí iría abajo los 1,06 gramos y arriba un mililitro. Recuerden que utilicé la masa de la disolución. No utilicé esta ni utilicé esta. Y me va a dar los 38 mililitros, al igual que me dio en esta. Bien. Les dejo ahí para que escriban un poco. Voy a ponerles aquí una separación. Incógnita. Fórmula. Ahí pueden hacer una captura para poder entonces hacer el problema. Antes de borrarlo. Bien, veamos otro problema más. Voy a compartir la pantalla otra vez.
Veamos este. Vamos a hacerla más grande. Dice así. Indica el volumen de vinagre que tienes que disolver en agua para preparar 250 mililitros de una disolución al 25% en volumen, ¿verdad? Aquí tenía que hacerle la referencia o la salvedad de que ese vinagre al que me refiero es un vinagre puro, que se le conoce como ácido acético. No es el vinagre que utilizamos o no es exactamente el vinagre que utilizamos para la cocina porque está más diluido. O sea, es el vinagre puro. Para el de la cocina también es ácido acético, lo único que está más diluido, no está muy concentrado. Pero el vinagre que me refiero en este problema es un vinagre puro. Entonces yo quiero agarrar ese vinagre puro, ¿verdad? Y prepararlo al 25%, disolviéndolo, ¿verdad? En agua como solvente. Así que vamos a identificar en el tablero lo que son los componentes de la disolución. Voy a quitar aquí la pantalla. Aquí me dice el problema que el vinagre indica el volumen de vinagre que tienes que disolver en agua para preparar 250 mililitros de disolución. El problema habla en los datos, de 250 mililitros de disolución. Luego dice el problema dice está el 25% en volumen. 25% en volumen. Por lo tanto, aquí colocamos en los datos, voy a ponerlo acá abajo. ...25%... en volumen significa volumen. Luego el problema dice... indica el volumen de vinagre. El volumen de vinagre. Viene la incógnita. Datos incógnita. ¿Qué sería el volumen de vinagre? Recuerden que en esta mezcla tenemos agua y tenemos también vinagre. Así que si tenemos en una disolución soluto y solvente, el vinagre en este caso debe ser el soluto. Por lo tanto, la incógnita viene siendo los mililitros, porque nos pregunta volumen de soluto. Esa es la incógnita. El volumen de soluto son los mililitros de soluto. Ahora viene importante la fórmula. ¿Qué fórmula utilizar? De las fórmulas que tenemos, vamos a ver acá. ¿Cuál necesito? Como aquí me están dando el porcentaje volumen, yo necesito la fórmula de volumen, esta que está aquí. Así que la escribo allá y coloco porcentaje V sobre V es igual a mililitros del soluto entre mililitros de disolución multiplicado por 100. Busco en mi fórmula. Este detalle aquí, como les decía, una de las recomendaciones o de las observaciones es monitorear la pregunta. La pregunta no es el porcentaje volumen, porque ya me lo están dando. La pregunta es mililitros de soluto. Por lo tanto, yo tengo que despejar esta fórmula. Tengo que utilizar los mililitros de soluto para poder entonces resolver el problema.
Lo despejo moviendo este para acá y el 100 para abajo. Obtendría entonces la siguiente fórmula. Mililitros de soluto es igual a porcentaje V sobre V, ¿verdad? Por mililitros de disolución dividido entre 100. Porcentaje VV por mililitros de disolución dividido entre 100. Reemplazo entonces. El porcentaje VV es 25%. No escriban el porciento en la calculadora, porque ya al dividir entre 100 me están colocando el porciento, así que tengan cuidado. No deben colocar el porciento en la calculadora. Mililitros de la disolución, si la tengo, 250. Entre 100 sería 25 por 250 entre 100. Sería entonces 62,5 mililitros de soluto. O sea que si ustedes quieren preparar una solución de vinagre que tenga este porcentaje en volumen, entonces ustedes tienen que utilizar 62,5 mililitros de vinagre y disolverlo, ¿verdad? O llevarlo hasta 250 mililitros de disolución. Le dejo esto de tarea. Si yo agrego 62,5 mililitros de vinagre, ¿cuánto debo agregar de agua? Se lo voy a dejar ahí de tarea. Debo agregar de agua para que tenga este porcentaje. Yo agrego esto de vinagre y tengo que agregarle encima agua. ¿Cuánto debo agregar de agua para lograr el porcentaje que tenemos allí? 25%. Ahí le dejo allí para que le tomen foto, capture. Igual como les decía, va a quedar grabado en YouTube para que puedan consultarlo más adelante. Voy a explicar un último problema para terminar la clase del día de hoy. Con unidades de concentración física iniciamos, recuerden. Vamos a ver el problema. Compartir la pantalla. Veamos este. Este tiene más incógnitas. Voy a hacer más chico este. Dice así. Una disolución contiene 22,5 gramos de benceno en 558 gramos de tolueno. Miren que en esta disolución el solvente no es el agua. No hay agua en esa disolución. Tenemos benceno y tenemos tolueno. Así que escribimos los datos. Tenemos 22,5 gramos. El benceno viene siendo el soluto porque está en menor cantidad. Y 558 gramos de solvente viene siendo el tolueno porque está en mayor cantidad. Observen que aquí no me importa o no altera los cálculos si estoy usando tolueno, si estoy utilizando benceno, si estoy utilizando cualquier otra sustancia, los cálculos no se alteran. Porque en las unidades de concentración física, que es la que estamos viendo, no importa tanto qué sustancia sea. No me importa la química ni la naturaleza que tenga la sustancia. Solamente sus cantidades o sus proporciones con respecto al soluto con el solvente. Es lo que me interesa, a las unidades de concentración física. Por eso les decía, cualquier persona que no es químico puede entender esta parte, porque no le importa qué es el benceno, si es sólido, si es líquido, si es gaseoso, no le interesa mucho conocer sobre el benceno ni sobre el tolueno, ni siquiera su fórmula. Luego habla que la densidad del benceno es 0,875 gramos sobre mililitro. Es la densidad del benceno.
¿La densidad de quién? Hay que escribirla. El benceno viene siendo el soluto, así que me están dando la densidad del soluto, eso es importante. Dice que viene siendo 0,875 gramos sobre mililitro. Luego me habla que la densidad del tolueno. ¿Quién es el tolueno? El solvente. Por lo tanto, tenemos que escribir la densidad del solvente, que es el tolueno, 0,8669 gramos sobre mililitro. Luego dice, calcula el porcentaje en masa. Este viene siendo, ¿verdad? La incógnita. Porcentaje masa-masa es la incógnita. Volvamos entonces a la pantalla, al tablero, perdón. Ahí tenemos los datos. Los gramos del soluto, los gramos del solvente, la densidad del soluto, la densidad del solvente. Es importante que escriban de quién es la densidad. Entonces, como me están preguntando el porcentaje masa-masa, escribo la fórmula de porcentaje masa-masa. Gramos de soluto entre gramos de disolución multiplicado por 100. Es la primera pregunta, porcentaje masa-masa. Para el porcentaje masa-masa, no necesito más que las masas. Los 22,5 gramos de soluto entre, ¿será esta? Recuerden que no, hay que sumar. 22,5 más 558. Me viene dando un valor de 580,5 gramos. 580,5 gramos multiplicado por 100. 22,5 entre 580,5 por 100 me da 3,875. Vamos a dejarlo como 3,88% en masa. Pero ¿qué tal si me preguntan porcentaje volumen-volumen? Porcentaje volumen-volumen sería utilizar la fórmula de porcentaje volumen-volumen. Mililitros de soluto entre mililitros de solución, disolución, multiplicado por 100. Entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Primero necesitamos los mililitros del soluto. No lo tengo aquí. Para poder conocer los mililitros del soluto, ¿qué había que hacer? ¿Quién recuerda? Necesitamos la densidad del soluto. Por lo tanto, yo voy a transformar los gramos del soluto, voy a borrar aquí, voy a transformar los gramos del soluto a mililitros del soluto utilizando la densidad. La densidad que voy a utilizar es del soluto. Como estoy usando los gramos del soluto, la densidad que voy a utilizar es del soluto. Coloco 1 mililitro arriba y abajo coloco la densidad del soluto. 22,5 entre 0,875. Me da 25,71 mililitros. O 7, lo voy a dejar allí. Ya tengo los mililitros del soluto. Ahora me falta buscar los mililitros del solvente. Uno de los errores más comunes en hacer este problema, escuchen bien, es que suman las densidades y la colocan como densidad de la disolución. Eso es incorrecto. Insisto, suman las densidades, la usan como densidad de la disolución. Eso es incorrecto. Lo que hay que hacer es, ya transformamos los gramos del soluto a mililitros, hay que transformar ahora los gramos del solvente a mililitros. Y una vez tengamos los mililitros del soluto y los mililitros de la disolución, los sumamos. Entonces, vamos a transformar los gramos del solvente, 558 gramos. Usamos la densidad del solvente. Arriba va 1 mililitro y abajo va 0,8669 gramos. Y eso me da un valor de 558 entre 0,8699
669, perdón. Un volumen de 644 mililitros. Este es el volumen del solvente. Por lo tanto, ya ahora sí podemos hacer entonces el cálculo. Arriba va mililitros del soluto. Voy a borrar aquí para poder aprovechar el espacio. Los mililitros del soluto, aquí lo tenemos, 25,7. Y abajo debe ir los mililitros de la disolución. ¿Cuál serían los mililitros de la disolución? No es ni esta ni esta. Hay que sumarlo. Lo que les decía, los mililitros se pueden sumar también. Tenemos 25,7 mililitros de soluto y 644 mililitros del solvente. Y eso me va a dar una disolución con un volumen de 670 mililitros. Así que voy aquí a colocar 670 mililitros, que es la disolución. El porcentaje volumen, hay que hacer ese cálculo. 25,7 entre 670 por 100. Y eso me va a dar a 3,83% volumen. Otra forma de expresarlo, que es creo que más común verlo, es utilizando aquí un grado. Cuando hablan de grados de alcohol, se refiere al porcentaje volumen. Repito, hay veces, ¿verdad?, que la concentración la expresan colocando un cerito como un grado. A eso le llaman grados de alcohol. Se refiere al porcentaje de alcohol, si estuviéramos hablando de alcohol, ¿no? En este caso sería grado de el soluto, que era el benceno. Así que o porcentaje VV o grados es lo mismo. Porcentaje, volumen. Bien, creo que ya prácticamente se completó la hora. Felicito nuevamente a los campeones que llegaron hasta la meta final. Sé que no es para nada fácil estar en estas circunstancias tomando clases, pero aquellos que lo hicieron verán que en un futuro la recompensa que tendrán cuando den estos temas, que ustedes lo van a dar, Dios primero, ¿no? Cuando todo esto se mejore. Y van a tener una gran ventaja, pues, aquellos que decidieron entrenarse antes de ti, ¿verdad? Hay veces que no, y digo, también me incluyo a mí, yo no los critico, no me gusta criticar a nadie, pues cada uno es como es, ¿no? Pero uno aprende de la vida. A veces tenemos las cosas fáciles o a disposición nuestra y no vemos el valor que tienen, ¿verdad? Cuando están más lejos es que lo valoramos y decimos, ¿por qué en ese momento no hice esto? ¿Y por qué en ese momento no hice lo otro, verdad? Uno va aprendiendo de esa manera. Y entonces cada vez que uno avanza en edad, va valorando más las cosas. Así que les invito a que tengan visión de futuro, que se mantengan firmes en esto de estudiar. Algunos ya tienen claro lo que van a estudiar. Me imagino que la mayoría que entró son de sexto año. Algunos ya son universitarios este, que quieren afianzar un poco porque necesitan esos conocimientos. Así que, una vez más, felicidades y nos vemos en un próximo video. No sé si tienen alguna pregunta, no les di la oportunidad o fue todo claro. Igual queda el video allí grabado en YouTube para luego poder consultar. ¿Alguna pregunta? Y si no, entonces hasta luego, ¿no?